Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, comienzo de la semana. ¿Qué les vamos a decir esta semana? Este fin de semana las cosas se han ido moviendo de una velocidad cada vez más vertiginosa y parece que hacer análisis se hace cada vez más complicado, vamos a decirlo así, porque está comenzando a imperar más los sentimientos como en aquellos tiempos, se acordarán, de hace unos años donde la calle parecía que movía las cosas y que al final nos estaba indicando que estamos en un tiempo de cambio. Parece la sensación de que todo lo que se puede pensar que no va a pasar y lo que parecía improbable que fuera a pasar, puede ser que suceda. Se lo vamos a intentar explicar hoy, porque realmente es un galimatías importante el que nos va a llevar a toda esta semana. Vamos a tener nada más y nada menos que 9 temas hoy. Vamos a empezar hablando de la sorpresa, vamos a decirlo así, por no decir otra palabra, de una parte de Europa con Sánchez por el tema de Israel. Recordemos, España es presidente de la Unión Europea y prácticamente podemos decir es el único país de Europa donde los ministros de su gobierno salen a manifestarse en plan revolucionario, en plan 1930, vamos a decirlo así, para manifestarse como si esto fuera algo, no sabemos cómo decirlo exactamente, pero algo irracional. Al final, no estamos hablando aquí de derechos, sino de algunos que necesitan salir a la calle porque saben que las urnas no tienen la suficiente representatividad y cometen errores, llámele como sea, que acaban poniendo en evidencia al propio presidente Sánchez en esos equilibrios que tiene que hacer. Luego tenemos que su equilibrio fundamental, recuerden, es Puigdemont, que dice que no va a renunciar a la unilateralidad y que además ha pedido que se pida perdón a España por haber fusilado a Companys. En fin, saben las listas esos de gente que mandó fusilar al señor Companys. Parece que en algunos ambientes no se sigue entendiendo qué quiere decir una guerra. Vamos a intentar explicarlo. Recordarán que el viernes hubo el primer partido que ha dado el apoyo directo al PSOE, que ha sido Bildu. También vamos a comentarlo, porque más de uno está preguntando, ¿y qué está pidiendo a cambio Bildu? Pues vamos a ver si lo intentamos explicar. El PSOE en ese movimiento de intentar, no sabemos exactamente el qué, pues se dedica ahora a atacar a la sociedad civil catalana. Aquí en Cataluña los que organizaron la manifestación del 8, que recuerden, fíjense los detalles. Se dedican a atacar a los organizadores de aquella manifestación que para el socialismo fue un auténtico fracaso. Pues dicen, hombre, no debió ser tan fracaso cuando pierden el día, días después, a criticarlos ferozmente. Hablan de que forman parte de la derecha. Ya saben, aquí todo consiste en que mientras no gobierne la derecha, todos felices. Luego nos iremos a hablar del PP, que está en este momento, que podríamos decir, casi de trance. Porque hace unas semanas tenían claro que iba a gobernar Sánchez, ahora no tienen claro absolutamente nada, no pueden hacer ciertas operaciones, por ejemplo la de Alejandro Fernández en Cataluña, porque creen que si hay unas elecciones el 14 de enero sería contraproducente y están en ese momento, tampoco pueden eliminar portavoces, no pueden hacer cambios, lo que quería hacer Feijóo se ha quedado un poco parado. Lo único claro a día de hoy, a pesar de que Ayuso vuelve a estar moviéndose, etcétera, es que Feijóo, si recupera la fuerza del día de la investidura, sería el nuevo candidato y tendría opciones en esta ocasión a superar a Sánchez. Vamos a ver por dónde se van a mover esos hitos. Luego nos iremos a hablar de un partido que se deshace, no solo por verlo hoy manifestándose, hablamos obviamente del Podemos de Belarra, sino por ejemplo, la única diputada que tienen en Asturias se ha ido y encima pide la dimisión de Belarra. En fin, se ha ido y la han expulsado, ya saben cómo va esto de la política. Parece que Podemos empieza a deshacerse cada vez de forma más evidente y está claro que hay 5 diputados de Podemos que también tienen su voz para la elección del presidente Sánchez. Luego iremos rápidamente a un tema económico, más que económico, vergonzoso. A estas alturas, el 50% de los empresarios de este país dice desconocer los fondos europeos 1000 días después de que, en principio, hayan llegado. Lo que está claro, recuerden aquella petición de la Unión Europea del listado de las empresas que más se habían dado, donde estaba trufado de empresas públicas, el dinero no ha llegado ni a autónomos ni a pymes. El dinero se ha quedado en las empresas que gestionan las instituciones públicas para
aumentar ese cuerpo, llámele de funcionarios, trabajadores públicos, etcétera, que al final es un reducto importante de votos. Saldremos, por último, fuera para hablar dos temas. Primero, ese cohete que ha caído en la base española en el Líbano. Comentamos el otro día que eran unos grandes peligros que tenía la situación de esos 650 soldados españoles desplegados al sur del Líbano, porque estaban en la zona cercana a los Altos del Golán, la zona norte del país de Israel, aunque todas las incidencias principales parecía que se iban a desarrollar solo en la zona de Gaza. Nosotros ya comentamos que Hezbollah seguramente intentaría aprovechar el desplazamiento de tropas hacia el sur para intentar mover un poco en el norte, y que Israel no tenía, a pesar de más los reservistas, no parece que tuviera capacidad suficiente para gestionar dos asuntos al mismo tiempo. Todos pendientes, por cierto, de esa invasión terrestre de Gaza tras los avisos de Israel. En principio puede ser las próximas horas, se puede haber aplazado según diversas fuentes internacionales por temas de la meteorología. Hemos de recordar que la zona de Gaza es apenas 350 kilómetros, pero es una zona, para aquellos que vieron aquella película sobre Somalia, sobre Mogadiscio, si se acuerdan, digamos, de incidente, no, aquel desastre, digamos, que pasó con el ejército americano, de calles estrechas, difícilmente pueden entrar tipo divisiones acorazadas, etcétera, etcétera, porque es un lugar, es un reducto muy complicado, vamos a decirlo con claridad, de conquistar. Técnicamente es mucho más fácil ahogarlo, vamos a decirlo así, que intentar tomar casa por casa. Los refugiados, tras la abertura de esa diminuta, vamos a decirlo así, frontera con Egipto, parece que siguen campando por todo el entorno, y obviamente se están ocasionando muchas muertes civiles que al final, seamos sinceros, ni agradan a unos ni agradan a otros. Esto no es aquello de uno por otro, no. Hay que intentar ser comedidos en todos estos temas, porque al final las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y como decíamos, empezamos con esa sorpresa, vamos a decirlo así, de Europa a los movimientos de Sánchez. Sánchez, que estaba centrado prácticamente exclusivamente en su renovación, pues ha encontrado de golpe una cosa que no esperaba, que es primero el ataque terrorista, obviamente, de Hamas, y luego la respuesta de Israel. Y eso ha hecho posicionar, obviamente, a toda Europa de una forma clara, con ese comunicado donde España, a pesar de ser presidente de la Unión de turno europea, no participa. Ha hecho reaccionar, obviamente, también a Estados Unidos, ha hecho reaccionar, vamos a decirlo así, a todo el mundo occidental, y ha hecho reaccionar, digamos, por otro lado, a todo el mundo, no sabemos cómo decirlo, que se ha posicionado más en el lado del grupo terrorista. Y España ha quedado, curiosamente, siendo presidente de la Unión Europea, pues en tierra de nadie. Y la imagen que se transmite, recordemos esas imágenes que ya transmitió el Ejército de Defensa de Israel sobre las manifestaciones en Madrid, y las manifestaciones tanto en su momento la vicepresidenta Yolanda Díaz como ahora de la ministra, que ha participado en una manifestación hoy, pues ponen en un brete, digamos, al gobierno. Hay dos temas fundamentales, es decir, primero, recuerden que hay países de Europa donde está prohibido manifestarse a favor del tema de Palestina, incluso el Reino Unido colocar banderas, etcétera, etcétera, son consideradas como banderas nazis, también Francia y Alemania, porque empiezan a ver que es un tema que se puede escapar de las manos. Y es un tema que se puede escapar de las manos fundamentalmente porque hay mucho, vamos a decirlo con rotundidad, mucho movimiento revolucionario, digamos, y utilicemos esa palabra que aquí saben que no nos gustan ciertas palabras, muchos movimientos revolucionarios insertados dentro de las sociedades respectivas de cada país. Miren, vamos a decirlo con franqueza, que uno tenga sus ideas nos parece genial. Nosotros saben que hemos respetado incluso que hay ideas, por decir las que más alejadas podrían estar de nosotros, como las de Bildu. Oiga, que la gente les vota, pues está bien. Quizá hay que intentar salvar el modelo educativo de este país para que la gente no vote a los que han sonreído, a los asesinos, pero eso es otra historia. Pero claro, uno se da cuenta de que cuando España es el único país de Europa donde hay miembros no solo comunistas sino medio revolucionarios dentro del gobierno, pues da situaciones paradójicas, como que las manifestaciones de hoy a favor de Palestina, pues nada más y nada menos hayan estado la ministra Belarra, aparte de algún secretario de Estado, algún líder de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Han reclamado incluso procesar a Netanyahu. Son de esas cosas que
intentemos verla con perspectiva. Y sabemos que estos temas son difíciles a veces de analizar, porque uno puede intentar buscar la causa originaria o puede intentar buscar, no sabemos exactamente el qué, pero se hace complejo. Vamos a decirlo así de claro, se hace bastante complejo intentar discernir una cosa de otra. Porque la cuestión es si estas manifestaciones defienden al pueblo palestino o defienden los atentados terroristas contra Israel. Y esa línea que algunos creen tener clara, en países como en el nuestro a veces es compleja. Porque esto es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, cuando unos manipulan, otros inocentes, o tontos, caen en la manipulación. Porque claro, alguno dirá, no, las manifestaciones, yo he ido, vamos a poner un ejemplo que hemos escuchado, ¿eh? Yo he ido porque se está atacando al pueblo palestino y está indefenso, no sé qué. Alguien de verdad se cree que con la de, perdone, pollos que hay en el mundo y con las comparativas que podemos hacer siempre odiosas, ¿qué diferencia hay entre manifestarse a favor de Ucrania o a favor de Palestina? Porque hay situaciones extrañas, como la misma von der Torpen, ya saben, esta señora que tenemos por ahí, que cada vez que se le muere un pony sube la carne, donde criticó ferozmente a Rusia por cortar el suministro de agua, electricidad, etcétera, en sus primeros ataques a Ucrania, y no ha hecho lo mismo con Israel. Pero claro, los que se manifiestan hoy por Palestina no son los que se manifestaban, curiosamente, por Ucrania. Todo lo contrario, los de Podemos, recuerden, apoyaban a Rusia. Con lo cual, es esa sensación revolucionaria extraña, vamos a decirlo así, del mundo al revés. Es decir, que un día apoyamos uno y otro apoyamos otro. Con lo cual, nos queda la explicación clara y obvia de que estas manifestaciones, aunque a algunos les sorprenda, están convocadas y provocadas por gente que necesita notoriedad y que le importa un carajo Palestina, Israel, Ucrania, Rusia o lo que sea. Y luego en los tontos que algunos seguramente de buena fe, que debe pensar, hostia, pobre gente, que nadie entra en ese detalle ahora mismo. Seguramente vamos a sumarnos. Y de golpe, los primeros dicen, mire, sí que tenemos representatividad, porque mire cuánta gente ha salido a la calle. Son de esas situaciones complejas que en España encantan, que en el fondo suman, no lo olviden, con el tema, por ejemplo, el movimiento del 15M, en el sentido de que de aquellas muchos que salían, tontos e ignorantes, creían que iban a solucionar y a tocar el cielo, y lo único que estaban haciendo era dar una palmadita en la espalda a los Iglesias, los Montero, la Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, para que se forraran y se convirtieran en parte del sistema para vivir toda la vida de eso. Se está repitiendo el modelo y nosotros no vamos a entrar así, hay que protestar por una cosa, hay que protestar por otra. Saben que en eso nosotros intentamos ser bastante ecuánimes. Sí que tenemos muy claro, obviamente, que hay unos ataques bestiales y terroristas, asesinos. Y a partir de ahí, y lo decimos con franqueza y sabemos que a alguno quizá le va a molestar, oiga, las respuestas pues serán las que toquen ser. Nadie puede calibrar hasta dónde puede llegar una respuesta cuando alguien se siente violentado. No es aquello la ley del talión, porque si no, esto sería mucho peor. Pero ahí es donde entra obviamente las negociaciones de cuál es el límite o cuál deja de ser el límite, pero algunos pensamos que son situaciones suficientemente complejas para que venga alguien a 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros a darles lecciones o que pidan que procesen al presidente de Israel, sin antes haber pedido, por ejemplo, que procesaran al de Hamas o incluso al presidente de la autoridad palestina, aunque sea por negligencia no saber qué iba a pasar, supuestamente, claro.
es esa doble vara de medir que tanto gusta, sobre todo en este país, a los que se ven perdiendo. Y lo que está claro que aquí esto ha convertido la situación en un gran problema para Sánchez, porque lo que parecía hecho hace unas semanas se convierte en un extraño lugar donde nadie sabe exactamente qué va a pasar. Porque todo estaba pendiente de las decisiones de Puigdemont, de las decisiones de Junts. Y ahora de golpe, pues aparece una parte del gobierno enfrentada al propio gobierno, con movilizaciones en calle, con un presidente que no acaba de tener claro qué paso dar, y con un Puigdemont, no lo olviden, que de golpe ha perdido lo que estaba buscando, que era estar en el centro del escenario. Repasen los diarios de hoy o de mañana, a pocos días o pocas semanas de la supuesta investidura de Sánchez, ¿cuántos llevan como primera noticia a Puigdemont? ¿Qué es lo que él deseaba? Ninguno. Y esto es fragilidad para la negociación, porque esto le hace estar en el lugar donde no quiere estar, es en la nada. Puigdemont, como habíamos escrito hace mucho tiempo, es un prisionero de la nada, de esas situaciones donde al final él se cree importante, pero nada de lo que haga, en un concepto global obviamente, lo es. ¿Por qué? Puede darse la situación de que Puigdemont se baje los pantalones y otros partidos que supuestamente iban a apoyar al gobierno saquen su aire revolucionario y acaben forzando unas elecciones. Porque hay un argumento muy sencillo que hemos explicado en este canal las últimas semanas. ¿Qué más bonito en democracia? Y de esto, por cierto, sabe mucho el independentismo catalán, porque ha jugado con este truco muchas veces, de que pongamos las urnas y que la gente vote. Fíjense, ese discurso que los que vienen en Cataluña saben perfectamente que utilizó el independentismo para justificar sus patarañas, pues es el que podrían usar ahora contra ese pacto del PSOE y Puigdemont, diciendo, oiga, pongamos las urnas, que los ciudadanos voten, si ese pacto es legítimo. Y nosotros insistimos, el PSOE tendría muchas dificultades para justificar en esas elecciones el pacto o el no pacto, porque si no pactan sería difícil, y si han avanzado, como está exigiendo Puigdemont, que recuerden, no ha renunciado, lo ha comentado hoy, a la unilateralidad, y además está diciendo que España pida perdón por el fusilamiento del expresidente de la Generalitat Companys. Recordemos, uno de los líderes de la República que firmó miles de sentencias de muerte. En fin, y hay que pedir perdón por eso. Bueno, miren, vamos a decirlo con toda rotundidad. Y algunos se va a sentir ofendidos, seguramente, o no. En Barcelona hay el Passeig Lluís Companys, por decir algo, el Estadio Olímpico se llama Lluís Companys, es como si en Berlín se llamara Adolfo Hitler. Así de claro. Nadie entraría a la cabeza, pero la locura ultraderechista del mundo independentista nos lleva a esas situaciones, cuanto menos extrañas. El Puigdemont se da cuenta ahora de que si él se baja los pantalones, pero, y aquí viene la otra parte importante que hay que pensar, si Puigdemont se baja los pantalones y por alguna cosa, algún socio de gobierno no va con Sánchez y hay elecciones, seamos sinceros, ¿alguien se cree que el independentismo va a subir? Parece que no. Porque con lo que ha pasado en Israel se está girando un poco el tema de que Puigdemont obviamente es decisivo en votos, pero ya no es una decisión unilateral suya la que puede hacer girar o no el gobierno. ¿Y cuál es la reacción de una persona meridianamente inteligente? Ojo, que no decimos que lo sea Puigdemont, pero quizás sí alguien de su equipo. Es, oye, aquí nos estamos jugando que esta y quizá con lo que está pasando, ahora no consideren tan oportuno, movilizando la calle, votar a favor de Sánchez y consideren mejor que el pueblo decida, eso tan comunista también, en elecciones. Si nosotros, como Junts, decimos que sí antes y luego nos traiciona a alguien que no sea el PSOE, que era la idea inicial, vamos a quedar en evidencia, vamos a quedar de los tontos que nos hemos bajado los pantalones para nada. Porque alguien se imaginará, obviamente, que si al PSOE no necesita Junts,
no va a dar la amnistía. Vamos, si alguien se cree que es por democracia y chorradas de esas de Sánchez, pues que se olvide. Y eso es un punto que ahora mismo está en el escenario y que genera muchas dudas. No solo ahí, sino en todos los partidos. Recordemos que el único partido a día de hoy que ha dado su sí rotundo a Puigdemont ha sido Bildu, que ya tiene cojones, con todo el respeto. O sea, Pachi López llevaba féretros hace unos años de sus compañeros que habían jaleado. Recordemos el titular de la líder de Bildu en el Congreso, cuando era directora de aquel diario, porque por cierto estuvo luego en la cárcel, donde decía que volvía a la cárcel. En fin, uno de los que habían sido secuestrados por ETA, Ortega, y la realidad, no la podemos olvidar, que Bildu es el primer partido que ha dado un sí claro y rotundo al PSOE. Hombre, no sé, los votantes del PSOE por toda España, incluidos los de Cataluña, ¿qué deben pensar de esa situación? O muchos tienen una memoria cada vez más frágil, o hay algo que no se acaba de entender. Yo ya he aparecido noticias de que se está empezando a dar libertad de movimientos a los presos de ETA sin justificar por qué salen de la cárcel por una cuestión de protección. Y dices, coño, un tío que ha matado a alguien, imagínense un caso al revés, que un violador, oiga, no decimos que lo hemos soltado, no vaya a ser que alguna de las violadas se ponga enferma. Pues parece que lo normal es que cuando un delincuente de este tipo se comunique, porque no deja de ser un delincuente. Y parece que esa es una de las cosas que obviamente está exigiendo Bildu, que no van a salir en público, así como obviamente la liberación de la mayoría de los presos de ETA una vez ya están en el País Vasco. Cosas que, como decíamos el otro día, desde Europa se entienden, en pocas palabras, como un asunto interno, y alguno ya acaba diciendo, miren, si los españoles son tan gilipollas, perdón, de votar a un tío como este, es su puto problema. Y lo único que preocupa obviamente es el tema de la justicia, de rotura en un país de la Unión Europea de la división de poderes, y obviamente, y en eso se lo pueden imaginar, también dónde va el dinero que ha dado Europa. Esas son las dos grandes preocupaciones de una Europa que no está tampoco, vamos a decirlo ahora mismo, muy acertada últimamente. Y el PSOE, recuerden, hace unos días decía que la manifestación del domingo, que aquí explicamos que fue un auténtico éxito, pues nada, al cabo de una semana se ha dedicado a criticar a la organización que la organizó, Sociedad Civil Catalana. Pues, ¿qué quieren que les diga? Nosotros, que creo que hemos explicado alguna vez que el único conocimiento que tenemos de ellos es que es cierto que hace unos años, en el 2017, en aquel momento de crisis, 2018, nos invitaron, se ve que éramos la tercera o cuarta opción, pero nosotros fuimos gustosos a Washington a unas conferencias para intervenir. Pero la realidad es que hicieron un gran trabajo, han hecho un gran trabajo. Nosotros tenemos unas ideas un poco diferentes de concepto con ellos, pero es inaudito que un partido que había formado parte de su embrión, vamos a decirlo así de claro, se dedique a criticarlos. Porque eso ya es la sensación de perdidos al río. Porque no tiene otra explicación que el PSOE parece que lo que está haciendo es polarizando todo, incluso con esa web donde habla del PP y de Vox, en el concepto de o eres de los míos o estás contra mí. Y eso en democracia, aparte de ser poco elegante, es el principio de la dictadura. Y eso no debemos olvidarlo. Porque al final el PSOE está haciendo unas cosas cada vez más extrañas que lo único que están buscando, que nadie lo dude, es que Sánchez sea presidente. Y cuando ven que no están llegando, están potenciando nuevamente ese movimiento de que viene la derecha, aquellos recuerden, PSOE y Vox, perdón, PP y Vox, que dedican a violar a las mujeres por las casas, todas esas cosas, que no faltará poco para que lo digan, y esa sensación, no sabemos si extraño o no, un poco de miedo a las elecciones y que hay que volver a atizar el miedo para volver a intentar ganar. Y creemos que mucha gente cayó como imbéciles el primer día, las elecciones de julio. Ya veremos si en enero vuelven a repetir y a sentirse tan estúpidos como se sienten ahora. Y todo eso, pues, pone en duda
al PP. El PP tenía claro que luego la investidura lo había hecho bien Feijóo, pues tenía más o menos claro, vamos a decirlo así, de que Feijóo quería restablecer el partido, hacer cambios. Había dudas que nosotros hemos explicado de la irrupción de Isabel Díaz Ayuso, etcétera, 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 pero todo se ha parado. Ayuso ha reculado, aunque está haciendo entrevistas, etcétera, etcétera, porque parece que Feijóo vuelve a fallar, vamos a decirlo así de claro. Parece que aquello fue una noche de verano, su discurso de investidura. Parece que sigue teniendo a su equipo, aunque las dudas que generan es que tampoco tiene muy claro qué hacer Feijóo. Feijóo hace un mes se veía fuera, vamos a decirlo, luego a las elecciones se veía fuera, luego se ha vuelto a ver fuera, luego se ha visto dentro, y ahora realmente es que no saben qué va a pasar. No tiene nadie claro a estas alturas si va a haber elecciones o no. Con lo cual, sí que parece lógico y coherente que no se hagan cambios estructurales en el PP para que no les coja en medio de las elecciones, porque estos cambios además saben que acaban siendo sangrientos en algún caso. Tenemos los ejemplos de la portavocía, tenemos qué va a pasar con Borja, con Elías, con toda la colla de amigos, este grupito de amiguetes que tienen allí denostadamente incompetentes, y con alguno bastante más competente, como Alejandro Fernández, que parece ser que estaba en la picota, nosotros lo hemos explicado, un grave error sería de Feijóo, pero que empieza a dudar de que si va a haber elecciones y Cataluña va a ser el lugar clave, haya que ventilárselo antes de tiempo. Las apuestas, pues una es por el alcalde, brillante alcalde de Castelldefels, no hay que negarlo, ganó unas elecciones, luego pasó a la oposición, ha vuelto a ganarlas ahora pactando con un partido local. Pero nosotros aquí diríamos a Feijóo, su equipo no sabemos ya si toma notas, Elías, Bendodo, ¿estás tomando o no? Pero si no toma notas, o el propio Feijóo, porque pero y usted a saber, aunque suponemos a estas horas está durmiendo, la realidad es que deberían recordar un gran alcalde como Albiol, que fracasó cuando lo pusieron a comandar el PP catalán. Porque hay una cosa que debería entender el Partido Popular en Madrid, que Cataluña para el PP no es como para el PSOE, que nace del mundo municipal. Cataluña no, porque la fuerza del PP en el mundo municipal es escasa. Como hemos dicho, el señor Reyes y el señor Albiol, Castelldefels y Badalona, quien conozco un poco, una al sur y otra al norte de la ciudad de Barcelona, pero no es originario el mundo municipal de lo que lanza, digamos, a los candidatos, como puede ser en el Partido Socialista. Otra cosa es que Alejandro Fernández se confíe mucho en sí, que no tenga equipo, que eso lo hemos explicado, Alejandro no tiene ese equipo, y que crea que solo por hacer brillantes discursos en el Parlamento catalán ya tiene ganada la elección. Pues ahí hay un error conceptual importante. Vamos a decirlo con claridad, señor Fernández. La mayoría de catalanes les importa un huevo el Parlamento, ni lo ven, ni les interesa, ni tienen Twitter, ni tienen nada de eso. Para conseguir fuerza en Cataluña hay que hacer como hizo en su momento Pujol, que es comarca a comarca, pueblo a pueblo, dedicarse desde hace 2 meses a ir. Y si usted se va, me invento un pueblo, a un pueblo de la Vall d'Aran donde tiene 6 votos, pues hable con esos 6 votantes, porque a lo mejor de esos 6 salen 12. Y preséntese allí, y duerma allí, y cene con ellos. Es agotador ya, pero Alejandro Fernández, eso es la política, estar cerca de la gente. Porque si lo que pretende es mantenerse solo con sus discursos del Parlamento, pues creemos que también se equivocará. Y el problema es que el PP se equivocará colocando o al señor Reyes o a Alejandro Fernández si mantienen ambos las dinámicas actuales. Ni del municipalismo va a llegar nada profundo en la Cataluña electoral, ni de quedarse solo haciendo discursos va a sumar nada. El tiempo es infinito, pero a veces, señores, hay que aprovecharlo de una forma evidente. Quien no sabemos si lo aprovecha o se aprovecha es Podemos, recordemos, en el Parlamento gallego sacó 0, en el asturiano sacó 1, pues ya no tiene ninguno. La única diputada, cuyo nombre no nos acordamos, les vamos a ser sinceros, de Asturias, pues se ve que la han echado, se va, vaya usted a saber qué, porque en esto hay 3000 versiones. Eso sí, ha pedido que dimita Belarra. En fin, para que vean que ese mundo está totalmente ya descarnado. Ya son luchas individuales para intentar sobrevivir y cobrar el sueldo cuando toque.
es gente que jamás debió entrar en la política, lo decimos con todas las palabras, porque lo único que han venido es a amarronarla, a enmerdarla y a ensuciarla. Y no sabemos si debieron entrar en la política o no, pero hay un dato que ha salido hoy, que es que el 50% de los empresarios, nosotros creemos que más, no conoce los fondos europeos luego de 1000 días. Pues, ¿qué quieren que les diga? Pues es cuanto menos sorprendente. Recuerden esa petición de la Unión Europea de dónde había ido ese dinero, porque no lo saben. Pues ha ido a grandes empresas, Renfe, Telefónica, etcétera, etcétera, pero no ha llegado a las pymes y autónomos, que es donde debería llegar. Así van subiendo los concursos, van subiendo los desastres, van subiendo todos los impuestos, porque al final este país, ojo a lo que decimos, de la mano de Sánchez, pero con la cooperación por el silencio del Partido Popular, va camino de convertirse en el paraíso del trabajo público y donde la iniciativa privada va a desaparecer porque ¿quién cojones va a dedicarse a eso? ¿Para qué? ¿Para que te puteen a impuestos? ¿Para que contratar a alguien sea un suplicio? Nosotros teníamos estos días una conversación de esas que siempre nos parece interesante, que nos decía alguien, dice, mire, tengo un amigo, un familiar, no nos acordamos exactamente, que se ha ido a Dubái, me parece que era, un país de Emiratos, y nos decía, claro, es que allí cobra 6.000 euros. Claro, aquí cobraba 2.500, 2.800 euros, así. Claro, es que así están las cosas, no sé qué, y nosotros pensábamos, coño, ¿cuánto paga la empresa aquí por ese trabajador? Si cobra 3.000, pues prácticamente 6.000. ¿Cuánto paga en Dubái si cobra 6.000? Pues 6.000. O sea, la competitividad que se pierde es porque el Estado te roba. Lo decimos con todas las palabras. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo puede ser una empresa competitiva aquí y tener el mejor talento si la mitad de lo que cobra tu gente se la lleva el Estado? Ah, perdón, para autopistas y hospitales. Que nos habíamos olvidado, es verdad. Para autopistas y hospitales. En fin, cosas que pasan. Y nos vamos a ir fuera de España como dos últimos temas. Ese cohete que ha caído en la base española. Nosotros hicimos hincapié desde el primer día que uno de los temas preocupantes, aparte de la colonia española en Israel, en Gaza, que hay, obviamente, de esa militar con doble nacionalidad fallecida, bueno, asesinada, perdón, vamos a decirlo con claridad, cosa que por cierto comentamos el primer día que lamentablemente parecía que todos los números iban a ir en esa dirección. Y hoy aquello se cohete en la base española, por suerte parece que no ha habido de momento ningún herido, pero la realidad es que las tropas españolas desplegadas en el sur del Líbano, recordemos 650 militares, pues están en una situación complicada, porque tienen a un lado a Hezbollah, vamos a decirlo así, otro, el Líbano, que en principio es un país que en ese sentido no tiene muchas ganas, vamos a decirlo así, de meterse en follones, porque claro, que se acaban atacando su integridad, pues seguramente a lo mejor tenemos un conflicto mayor. Y Israel, que no es capaz, obviamente, de atender un frente sur y un frente norte de forma efectiva. Lo decimos con todo el respeto hacia el ejército de Israel. Si se produce esa invasión terrestre, perdón, que de Gaza, que está pendiente, según algunos, por temas meteorológicos, pues seguramente la fuerza con la que van a entrar en un territorio hostil, no lo vamos a dejar de decir, un territorio que recuerda ese mojadillo de los años 90, donde es muy difícil combatir, donde se tiene que ir casi casa por casa y donde no olviden que por muy fieles que sean, por muy valientes que sean, todo lo que les dé la gana, al final las guerras en el siglo XX, casa por casa, no están hechas para la gente, perdone, más moderna. Sabemos que esto a lo mejor es un mensaje que queda extraño, pero recuerden, Rusia-Ucrania, que es muy bonito al final, con toda la educación, pues decir desde aquí, pues manifestarse, como ha pasado hoy en Madrid, etcétera, etcétera, pero, oiga, que la gente luego quiere llegar a casa. ¿Recuerdan aquella anécdota de aquel voluntario que se fue a la guerra de Ucrania y al día siguiente volvió? Y es literal, creo que lo hemos explicado en alguna ocasión, porque al volver dijo, coño, es que no paraban de tirar bombas todo el día.
Claro, y yo había ido, no sé, suponemos a la guerra Nintendo, había ido a estar 8 horas, jornada laboral, luego si algo pasaba, quejarse al enlace sindical, oiga tú, que estoy 8 horas en la guerra y yo mi contrato dice 8 horas y llevo 12 y no puede ser, encima me disparan. En fin, las guerras es el peor escenario de todos. Y en ese sentido, nosotros que intentamos, desde el primer momento hemos dicho, que queremos conocer un poco más el entorno de esta guerra, obviamente, que es la de Ucrania-Rusia, que por cierto ha quedado en segundo plano para cabreo de Zelensky, porque ya no es importante, con lo cual Rusia ahora puede hacer lo que le dé la gana. Esto es geoestrategia, el resto son chorradas. Pues como decíamos, pues es una situación complicada, porque el primer golpe, vamos a llamarlo así, terrorista y asesino de la organización Hamas, pues es injustificable. Creo que nadie va a discutir este término. Bueno, algunos del gobierno sí, porque no lo han criticado. En fin, dicen que como llevaban muchos años, no sé qué. Recordemos, las últimas elecciones en la zona de Gaza fue en el 2006, si no nos equivocamos, y luego se le han impuesto reyecillos, vamos a llamarle así, sin hacer elecciones, un poco a golpe de fusil. Claro, la respuesta de Israel, como se puede imaginar, iba a ser contundente, no se iban a quedar ahí mirando. Algunos consideran que es excesivamente contundente, que ataca a toda la población de Gaza cuando no toda es de Hamas. Esto es el problema, al final, de las simpatías. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, en los duros años 80, años 90. Obviamente no todos los vascos eran terroristas, más faltaría. En el 2017, y lo hemos explicado muchas veces esto, no todos los catalanes querían la independencia. Es más, ahora no todos los catalanes quieren la amnistía, se vio el pasado domingo. Y cuando consigues confrontar eso a la realidad, como pasó en el 2017 en aquel octubre, o el domingo pasado, pues sirve para que la gente se eduque meridianamente. Es cierto que no ha habido conocidas ninguna manifestación en contra de Hamas dentro del territorio de Gaza. Alguno dirá, coño, es que los matarán. Pero entonces nos está diciendo qué tipo de personas llevan allí las organizaciones. Todo esto configura un elemento muy complicado que habrá que seguir prácticamente día a día a ver cuando llega la ofensiva terrestre, porque al final lo más curioso de todo es que todo esto está vertebrando, digamos, lo que puede pasar en España, porque aquello que tenía hecho o parecía hecho el presidente Sánchez parece que ya no está tan hecho. Y que, ojo, Junts quizá ya no es el que tiene la llave de toda la historia. Y eso, pues obviamente crea disputas, crea movimientos y convierte el escenario todavía más enriquecedor dentro de la situación complicada en la que estamos. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, vamos a intentar seguir todo lo que está pasando, porque al final recuerden que hasta finales de noviembre, pues las semanas van moviéndose a gran velocidad. Y habrá que ver qué se tiene y qué se deja de tener en los próximos días. Nos emplazamos hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.